Hola Federico, buenos días. El proyecto para un tercer retiro del 10% avanza en el Congreso y pasará a la sala de la Cámara de Diputados. Esta vez se incluye a rentas vitalicias. Analizan posible nueva postergación de elecciones. Sí, tal como lo escuchó, el ministro de Salud, Enrique París, admitió que con el actual escenario de la pandemia nadie sabe con certeza lo que puede ocurrir en mayo. Entonces no puedo adelantar nada ni decir que vamos a postergar las elecciones. Qué enredo más grande, Ramón, ¿eh? Qué improvisación todo. Si esto se debió haber previsto y calculado y planificado por el gobierno y por el CERVEL desde hace tanto tiempo. Lo hemos conversado aquí varias veces. Se pudo haber explorado incluso otros medios de votación más locales, cuando estábamos más en el verano, todos al aire libre, y en las zonas extremas, por ejemplo, el extremo sur, más locales todavía, cosa de que no haya aglomeraciones. Y ahora estamos aquí, oye, como si a la espera de qué es lo que quiere el señor virus. Una cosa muy primaria. Bueno, noticia en desarrollo respecto de las elecciones que vienen ahora en mayo. Son muy importantes. No olvidemos que la elección para constituyentes es la elección más importante quizás de decenas y decenas y decenas de años. Veamos. Sí, veamos. Recuerda que nosotros estuvimos conversando con la diputada Andrea Parra hace casi un par de semanas y ella justamente nos hizo nos puso el foco ahí, que no había certeza todavía de que las elecciones pudieran realizarse a mediados de mayo y, acorde a cómo se ven las cifras de contagio, parece un poco complicado en principio complicado que se realice el proceso en esa fecha. Claro, pero si lo increíble es que esto es crónica de un problema anunciado. Todo el mundo le dijo al gobierno que si se concedía indiscriminadamente permisos de vacaciones, había una experiencia comparada ya en otros países de situaciones similares, parecía, iba a haber un rebrote, un exceso, una alza enorme de los contagios que iba a dificultar las elecciones, y lo hizo igual. Entonces, no se entiende mucho. El ministro París además va para allá, va para acá. ¿Te acuerdas cuando iban a hacer en abril? Dijo que no se iban a correr en caso alguno. Al final terminaron y ahora dice que capaz que no se hagan en mayo. El ministro París, bueno, aparte parece que corta menos que un candy, pero mejor que a veces quedarse callado, ¿no? Sí, y bueno, yo no sé si escuchaste una presentación del ministro París, una presentación telemática, donde él se refería a este pic que hubo sobre 9.000 contagios y dijo que había una serie de exámenes acumulados que no se habían presentado a tiempo y eso explicaría buena parte de los números. Bueno, ya. Bueno, mira, ministro París, yo creo que ya nadie le cree mucho. Ojalá luego haya otro interlocutor para que la ciudadanía le podamos creer, ¿no? El punto es quién. En otra temática, 8 mujeres fueron electas como consejeras de la SOFOFA y alcanzarán un 23% del total de cupos en la instancia. Además, los exministros de Sebastián Piñera, Rodrigo Ginspeter y Gerardo Varela también lograron cupos. Interesante proceso el que está viviendo el gran empresariado chileno. No olvidemos que la SOFOFA no son cualquiera empresarios, son los grandes y mediano grandes empresarios que están agrupados en esa asociación gremial. Entonces hay que mirar lo que está pasando ahí en tema de género, como mencionas tú, pero en otros elementos importantes de considerar. Y más adelante en este programa, el Mostrador en la Clave, vamos a conversar un poco más. Incluso vamos a conversar con el actual presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, para que los que les interese el tema nos sigan. Sí, atentos a nuestra programación aquí en el Mostrador en la Clave. El diputado ex Frente Amplista Pablo Vidal fue proclamado como candidato presidencial por el Partido Liberal y el colectivo Nuevo Trato. El postulante a la moneda, otro más, dijo que trabajará por lograr la unidad en la oposición. Y bueno, noticia en desarrollo también. También. Porque todos dicen que trabajan para la unidad de la oposición, pero en la práctica la oposición está cada día más dispersa. Sí, y está esta idea en el PPD de ir a primarias pero dejando afuera a la democracia cristiana, lo que nos gusta mucho en el Partido Socialista, y también está bien complicado el escenario de unidad, digamos, dentro de la oposición.
Bueno, finalmente 4 viviendas resultaron quemadas en la última jornada en Tirúa, en la región del Biobío. Hay una mujer herida, esto en un incidente en un CESFAM bastante confuso. También hubo disparos a 2 unidades policiales, una en Tirúa y la otra en Ercilla, y no hay hasta el minuto detenidos. Bueno, esto que último mencionas no es raro, pues sí, lo que en general en Chile y en particular en la Araucanía nunca se sabe lo que pasa. Y eso es un problema grave no solo de la policía, también del gobierno. Si la opinión pública tiene que saber, tiene derecho a saber, es un desde qué es lo que está pasando, quiénes son los responsables. Todavía no sabemos quiénes les dispararon a los PDI y murió uno de ellos y hubo varios heridos. Todavía no sabemos quiénes le dispararon a un carabinero la otra vez, ¿te acuerdas? En un carro policial y murió. Todavía, en fin, no se saben, se incendian cosas. Oye, hay peleas entre comuneros mapuche, muere gente y no se sabe nada. Es como un universo paralelo, parece. Sí, bueno, y hay otro de los puntos preocupantes de la información que se conoció entre ayer y esta mañana, digamos, es que hay varios videos, varios registros de donde se escucha disparos. Yo no soy un experto en armas, pero hay quienes sostienen que estas son armas automáticas o semiautomáticas, lo que también agrava bastante el escenario para la macrozona sur. Así es. Gracias, Ramón Pozo. Vamos ahora a conversar con Héctor Cosio, editor general del Mostrador, sobre las dunas de Concón, dunas que están en entredicho, protección al medio ambiente que están en entredicho. Muy bienvenido, Héctor Cosio. Hola, Federico, buenos días. Muy buenos días. Serias denuncias por corrupción remecen a las dunas de Concón en la región de Valparaíso. Este santuario de la naturaleza cuenta con un historial de zonas grises de manejos políticos que tiene a un proyecto inmobiliario al acecho en ese sector. Actualmente incluso hay una querella que promete abrir una caja de Pandora porque se ha autorizado revisión de cuentas corrientes. Están de por medio el alcalde Óscar Somonte de Concón, el exministro del Interior, concertacionista del Mundo Pérez Lloma, entre otros. Héctor Cosio, este titular es tuyo y es muy llamativo. Dice: dunas de corrupción, : el santuario de la naturaleza de Concón que sigue bajo amenaza por las zonas grises de la política. Cuéntanos un poco de este primer titular del Mostrador de hoy. No sé si es primer, segundo titular del Mostrador. El segundo titular, Rodrigo. Sí. Bueno, aquí creo que lo relevante también es contar que esto es una historia de las dunas de Concón que se arrastra hace más de 4 décadas. Invariablemente desde que los terrenos fueron adquiridos por una empresa que fue fundada hace muchos años, en la época de los 70, por el ex ministro del Interior de Frei Montalva, Edmundo Perezuco, hecho recordemos que fue asesinado en el año 71. Este espacio, que es un campo dunar que se le llama, porque en realidad está sobre una planicie litoral que tiene 2,6 millones de años. Estamos hablando de un sitio, digamos, cuyas dunas fueron formadas, digamos, desde el periodo cuaternario. Es una de las evidencias históricas del paso, digamos, geológico más patentes y más hermosas que tenemos allí en la zona de Concón y Reñaca. Desde ese momento, Federico, es que se ha intentado usar este espacio para la construcción de edificios y para la expansión inmobiliaria. Y claro, resulta que puede ser muy atractivo desde el punto de vista inmobiliario tener un conjunto habitacional de alto estándar en esa zona, no solo porque domina toda la bahía, sino además porque el lugar efectivamente es un lugar muy bello y que además, digamos, tiene un profundo, digamos, y nutrido ecosistema ahí en la zona, con todos los pájaros migratorios. Es decir, es un lugar muy privilegiado y muy, desde luego, apetecido también por las inmobiliarias. ¿Por qué es necesario, Federico, perdón, Héctor Cosio, tú eres experto en estos temas medioambientales,
antes de ir a las cosas truchas que huelen ahí, ¿no? Y donde hay que poner el foco, pero ¿por qué hay que proteger las dunas de Concón para entenderlo bien? ¿Por qué medioambientalmente es necesaria de proteger? Bueno, hay varios elementos. El primero es porque estamos hablando, digamos, de una herencia histórica geológica. Es como no sé, pues como si encontráramos evidencia, digamos, de la formación de la Tierra que pertenecen a toda la humanidad y llegamos y proyectamos a un edificio encima. Tienen un valor histórico, cultural tremendo, primero, porque es una evidencia de la formación de nuestro, digamos, de esto nace más o menos en el tiempo en que comienzan los mamíferos a dominar la Tierra, o sea, después del periodo de las glaciaciones. Y que coincide también con el periodo también del Homo sapiens en la Tierra. O sea, es una evidencia, digamos, paleontológica y cultural e histórica que digamos que es necesario de preservar, es necesario como si fuera una pirámide egipcia, por decir algo, pero esto es natural, antigua, muchísimo más antigua. Mucho más. Exacto. Claro, pero es natural, es natural, pero es algo digno y necesario de conservación, dices tú. Desde luego, o sea, y por esas razones que también se declara santuario de la naturaleza. Ahora, ese mismo lugar, esa planicie que está elevada sobre 30 metros del nivel del mar, también es un lugar, como muchos lugares ahí en la zona de la quinta región, de Valparaíso, de Viña del Mar, de Reñaca y de Concón, que lamentablemente han sido destruidas. Estoy pensando en las rocas oceánicas, en el peñón Oreja de Burro, donde se quiere poner, o está la edificación ahí abandonada del Hotel Punta Piqueros. Son lugares que son utilizados por la biodiversidad de la zona, eminentemente aves migratorias. Si tú le sacas esos lugares donde también históricamente esta fauna se ha ido desarrollando y se ha ido creciendo, es alterar completamente el ecosistema. O sea, desde ahí viene también la protección a la biodiversidad. Cuando tú instalas construcciones sobre lugares que son usados por la fauna endémica del lugar, estás alterando de una y para siempre el ecosistema de la zona. Claro. Eso también es por eso es real. Ahora, lo jugoso de esto, y que por eso es que hablaba, digamos, sin hacer tanto detalle de los últimos 40 años, pero es que este es un lugar tan apetecido inmobiliariamente que nunca ha dejado de estar teñido por la mano política. Y esto desde el comienzo. Mencionamos que los terrenos primero fueron adquiridos por una empresa que había sido fundada años antes por el ministro Pérez Sukuich, pero durante el exministro Pérez Sukuich, pero durante el gobierno durante la dictadura de Pinochet, estos terrenos eran parte de la Caja de Empleados Particulares, que después pasó a llamarse INP, y fueron traspasados a esta empresa. No hay muchos antecedentes, se ha intentado, hay varias organizaciones medioambientales que han intentado pedir los documentos originales en donde se fueron traspasados estos terrenos, pero como muchas de las cosas que pasaron en fueron traspasados, Héctor Cosio, para entender bien, fueron traspasados de una caja de donde antiguamente se juntaban las platas para las pensiones, ¿cierto? La caja de empleados públicos, me dices tú. Exacto. A el INP, que el INP es una institución pública que entregaba las pensiones, administraba las plata y entregaba las pensiones. Ahora se llama, si no me equivoco, IPS, ¿no? IPS, Previsión Social, Instituto de Previsión Social. Está sigue achicándose porque hoy día el negocio ese lo hace como negocio, lo hace AFP. En esa época no era negocio, era una cosa, era una de las finalidades del Estado. Entonces, exacto. Y ellos conservaban alto patrimonio, tenían patrimonio propio. Perfecto. Tenían patrimonio propio y fueron cedidas a privados, con muchas de las instituciones del Estado durante el tiempo de Pinochet fueron cedidas, digamos, a manos privadas. Eso fue lo que pasó con los terrenos del campo dunar. En ese momento no había ningún estatus de protección sobre el campo dunar. Desde luego que se sabía científicamente y culturalmente de la importancia de esta zona, pero no estaban protegidas. No eran esos años los años de la protección de sitios como Santuario de Naturaleza, menos Chile, que estaba muy atrasado en ese aspecto. Pero obviamente que se conocía la riqueza de la zona y esos terrenos fueron traspasados, fueron vendidos en cómodas cuotas
en una extraña transacción del cual no se tiene a la fecha de hoy todavía mucha claridad de cómo fue, qué ocurrió. Bueno, fueron traspasados estos a una empresa inmobiliaria, a una empresa constructora, perdón, que empezó muy anticipadamente a vislumbrar que en esa zona podía convertirse, digamos, en una zona muy atractiva desde el punto de vista inmobiliario. Así fue que estos terrenos pasaron del Estado a privados, de una manera bastante oscura, a lo menos oscura. A lo menos oscura. Después, ya estamos hablando ya en democracia, con el gobierno de Patricio Aylwin, se reconoce esta zona, el alto valor que tiene para el patrimonio histórico-cultural de Viña, esta zona, y se decide protegerla. Y se decide proteger toda el área, 40 hectáreas, y se le aplica el estatus de santuario natural. Lo extraño es que en ese minuto quien daba las instrucciones o que tenía a cargo esto era el Ministerio de Educación. Eso entonces estaba por el ministro Arrate, era el ministro de Educación del gobierno de Patricio Aylwin, en el cual, digamos, se declaró este estatus. Pero curiosamente no se publicó en el diario oficial. Y tú sabes, y mucha gente a lo mejor lo sabe, otros lo puede desconocer, que las materias de ley, decretos, solo comienzan a regir una vez que se terminan de cumplir distintos requisitos. Entre uno de ellos, el último, es la publicación del diario oficial. Sí, no te puedo creer, sí, se había hecho todo el trabajo previo de evaluación, se convenció al presidente de la República, se preparó un decreto y el ministro de Educación no lo publicó en el diario oficial. No lo publicó en el diario oficial, con lo que en los hechos... Bastante raro, ¿no? Sí, bueno, él a la fecha de hoy sigue insistiendo de que no hubo una presión política de ningún sentido. Por eso nosotros hablamos de grisáceo, de oscuro, porque aquí está lleno de circunstancias de esta naturaleza. Él dice que no, que fue una situación administrativa, pero en rigor fue una situación administrativa que permitió que el campo dunar se siguiera destruyendo y que en los hechos no estuviese bajo ningún manto de protección, aun cuando existiese el decreto. Bueno. Al año siguiente se intentó corregir esto, y esto también coincide con otra cosa, es decir, la constructora que originalmente compró estos terrenos al INP, cuyos dueños era, como dije, Edmundo Pérez Sukovich y el ex vicepresidente de Corfo en tiempo de Pinochet. Bueno, es decir, en el fondo los descendientes de Pérez Sukovich, ¿no? Es decir, claro, originalmente los terrenos fueron terrenos por la empresa que la había fundado. Claro, pero el traspaso fue en épocas de sus hijos, ¿sí? Exacto, en época de sus hijos, donde se había conformado una nueva empresa, que es una empresa ya de carácter inmobiliaria que se llama Reconsa, que está regida por los dueños, los sucesores, era Edmundo Pérez Lloma y el hijo de Francisco Sosa, en este caso Juan Ignacio Sosa, que a la fecha de hoy sigue siendo el gerente general de esta empresa. Ellos son esta empresa ahora es la propietaria de esos terrenos. Pero siguiendo la historia, luego que se intentó darle un manto de protección a todas las hectáreas del campo dunar, al año siguiente, pocos meses antes de que Edmundo Pérez Lloma asumiera la cartera de defensa en el gobierno de Aylwin, se publica, se hace el trámite que faltaba respecto de proteger esta zona, pero curiosamente se reducen de 40 hectáreas a 12. O sea, se les saca inmediatamente como 40 hectáreas, digamos, de protección. Se le saca la parte del león, de la protección, se le escabulle de la protección. Se le escabulle, donde quedan 40 hectáreas más o menos, en donde se podría hacer cualquier cosa. De ahí en adelante, Federico, han continuado varias instituciones de defensa del medio ambiente y del patrimonio cultural. Una de ellas se llama Duna Viva, que incluye dos instituciones, el Comité Pro Defensa, el Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar y la Fundación de la Asociación Yarur, son los que están protegiendo esta zona, y a partir de eso se inició todo un movimiento comunitario para digamos, evitar que alguna de estas amplias zonas quedaran de desprotección, y se corrigió esto y finalmente se protegieron más de 20 hectáreas. Ya no eran 2, eran 20 hectáreas. Pero siguió quedando un gran paño
un gran paño en el campo dunar sin protección. Como de 20 hectáreas, ¿cierto? En rigor de 31. Ah, ya, perfecto. Es decir, un tremendo paño inmobiliario en esa zona. Un tremendo paño. Donde despierta apetitos indebidos de. O sea, imagínate que la proyección son 25. La proyección son 25 torres de construcción que se quieren poner ahí en el lugar. Y bueno, esto comienza también con un litigio. Finalmente hay un fallo muy reciente, que es del año 2019, de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema determina que la construcción en ese lugar, tenía que paralizarse, porque cualquier cosa que se hiciese en el lugar, aun cuando estuviera construyéndose en un lugar que no esté bajo la estatus de santuario de naturaleza, cualquier impacto en esa zona va a producir un impacto adyacente en las dunas. Por lo tanto, no se puede edificar nada hasta no tener. ¿Y ya están edificando, Héctor Pocio? Había el 90%, o sea, cuando la Corte Suprema emite su pronunciamiento ya estaba el 90% de las obras construidas. 8. O sea, ya está canalizado, ya esa zona se intervino. Esa zona ya está completamente intervenida. Algo que no es como el Hotel Punta Viquero, no se puede funcionar porque hoy día tiene este problema. Y aquí viene la parte, que es lo último y que lo hace y lo que nos hace a nosotros también considerar que por la publicación de esta nota, porque vuelve el manto de la política a tornar todo gris. Porque luego que sale el fallo de la Corte Suprema, en donde emiten el pronunciamiento que esto tiene que pasar necesariamente por un estudio de impacto ambiental, uno de los que aparecía hasta este momento como una especie de defensor de las dunas, un Robin Hood del campo dunar, era el alcalde de Concón, Óscar Sumonte, quien después del fallo de la Suprema le pide al director de obras municipales, quien que da los permisos, que invalide el permiso de edificación. Bueno, quedando bien, él siempre había sido una persona que públicamente ha aparecido defendiendo. Y aquí es donde empieza a cambiar el asunto y donde podría abrirse una caja de Pandora. A diferencia, de años anteriores, esta vez el director de obras municipales, que ha sido el director histórico ahí en la comuna, decide salir del silencio y denuncia que en realidad los permisos de edificación en ningún caso son resorte del director de obras municipales, porque ellos solamente aplican la normativa vigente. Y la normativa vigente emana de discusiones y de instrucciones políticas. Y revela que cuando política en el sentido del alcalde y el consejo comunal. El plan regulador y todo eso. Exactamente. Y que el director de obra es el que claramente es el que emite la autorización, pero sobre una normativa que ya está definida previamente por el alcalde y los concejales. Entonces dice, malmente me pueden culpar a mí, pueden culpar a mí como por ser, la persona que autorizó esto, cuando en realidad las decisiones no pasan por mí. Las decisiones son previas a las decisiones que yo tomo. Y esa defensa lo hace porque él se niega a invalidar el permiso, porque entiende que la Corte Suprema no está invalidando el permiso, sino que está invalidando la obra, y esto motiva a que la comunidad presente una querella criminal, una querella penal contra él por denegación de servicios, por no querer acatar la orden del alcalde de invalidar este proceso de la orden del alcalde que viene desde la Corte Suprema. Claro, que viene de la Corte Suprema. Y él dice, no lo voy a hacer porque no hay un mandato de la Corte Suprema que lo está haciendo, y ahí dice, y en último lugar, esto no pueden decir que yo soy un chivo, o sea, no puedo quedar yo como chivo expiatorio de haber autorizado la construcción, cuando el chileno quiere cantar, quiere contar qué pasó. Quiere contar cómo fue la cocina. Cómo fue la cocina. ¿Y quién estuvo detrás realmente? ¿Y quién estaría, según él, detrás realmente? Él dice que cuando esto se desprotegió, cuando curiosamente se dejó justo esa zona de Reconza sin protección, era el momento que formaba parte del consejo el hermano del gerente general de la empresa Reconza, Francisco Sosa. Felipe Sosa. Del consejo comunal. Del consejo comunal de Concón.
Ya, y ahí está poniendo el foco, y pone el foco también en el exministro Pérez Lloma, porque Pérez Lloma, en el tiempo que esto estaba pasando, era ministro de Estado y con mucho poder. Él, en su defensa, hace, digamos, una apelación directa al quien era el alcalde, bueno, que es el alcalde de hoy nuevamente, que es Óscar Sumonte, y al concejal que era miembro. Ahora, los abogados que defienden la comunidad, por razones, digamos, obvias de quiénes son los que tienen la propiedad, son los que a través de una querella criminal están pidiendo y solicitando al Ministerio Público que abra las cuentas corrientes no solo del director de obras municipales, del alcalde, sino también de los dueños de la empresa Reconsa. Y ahí, en este espacio, es donde entra obviamente Juan Ignacio Sosa, sus familiares, los otros accionistas y también quienes también tienen propiedad. Y quienes tienen propiedad en esta zona, lo tiene, como lo dijimos recién, el exministro de Patricio Aylwin, Edmundo Pérez Lloma, y también otro exministro también demócrata cristiano, que es Carlos Figueroa. Mira ahí la dupla, porque acuérdate que Pérez Lloma no solo fue ministro de Aylwin, fue ministro varias veces, incluso fue ministro del Interior de Michelle Bachelet en su primer gobierno. Bueno, y Carlos Figueroa fue ministro del Interior con mucho poder en la época de Frei Ruiz Tagle. Y justamente estoy haciendo memoria que en la época donde se separó la municipalidad, donde nació la municipalidad de Concón, año 97. Claro, que permitió todas estas autorizaciones, porque antes Concón era parte de Viña del Mar. Y administrativamente se le separó, se creó otra municipalidad de Concón, que es la que hizo todas estas tropelías, todos estos permisos. Fue justamente en época en que era ministro del Interior Carlos Figueroa, y Pérez Lloma era ministro de Defensa con mucho poder. ¿Te acuerdas? ¿No? Si ahí puede haber mucho paño que cortar, porque la génesis es larga, ¿no? Claro, y aquí empiezan a sumar dos cosas, porque claro, uno puede entender, y parece de toda lógica, que los abogados que defienden los intereses de la comunidad están poniendo el ojo en el levantar estas cuentas corrientes, porque suponen que de encontrar y después de pedir un levantamiento patrimonial pueden encontrar sorpresas. En definitiva, lo que están diciendo es que aquí podrían haber pagos irregulares, pagos ilegales, que para el abogado que está defendiendo a la comunidad podría ser incluso lo que él considera la punta del iceberg de un hecho de corrupción parecido, digamos, a los de Penta. Él lo pone a ese nivel. Dice que aquí podría quedar en claro las relaciones espurias entre el poder privado y los poderes políticos para, en definitiva, favorecer la expansión inmobiliaria con la destrucción del patrimonio y de la biodiversidad de la zona. Entonces, ojalá la querella avance y podamos saber la verdad verdadera. Ahora hay varias cosas, ¿no? O sea, para que la querella avance y se dé esto, el fiscal que acogió las diligencias, bueno, tiene que pedir la solicitud al tribunal, los tribunales competentes para que autorice levantar las cuentas corrientes. Tampoco es resorte exclusivo del fiscal. El fiscal tiene que iniciar un proceso y pedir esto a los tribunales para que el tribunal de garantía competente. Claro, sí, pero ahí se va a iniciar otro proceso, e incluso si se encuentra algún tipo de delito, estos están prescritos, a menos que el fiscal, digamos, tome algún argumento como decir que se trata de un delito continuado, que ya hay cierta jurisprudencia como para poder interrumpir la prescripción de los delitos. Pero estamos, digamos, ahí lo importante en una zona en que podrían abrirse cosas nuevas. Sí, interesante, porque mira, lo más importante, aunque estén prescritos, es saber la verdad. Porque todo huele raro, ¿no? De toda la historia que has contado tú, todo huele raro. ¿Y para qué decir esa división administrativa de crear una nueva municipalidad para eventualmente conseguir permisos que Viña del Mar no estaba dando? En épocas donde de quien dependía la división administrativa era justamente la dupla de Carlos Figueroa con Edmundo Pérez Lloma. Entonces, accionistas de la inmobiliaria que más influencia tienen en esa zona. Justamente, entonces todo huele raro. Ojalá, mira, qué bueno que hayas puesto el foco en esto, con esta nota en el mostrador, Héctor Cosio. ¿Qué te parece ahora que vayamos a una muy breve pausa para que volvamos a conversar con el economista András Uthoff? Eso, muy bien.
volvemos en Quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganamos. Conoce más sobre nuestra oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.